Saludos. Hoy hablaremos sobre el líder de los mercenarios de Wagner Group, el señor Yevgeny Prigozhin, que ha acaparado las noticias internacionales de muchos países, debido a que es uno de los protagonistas de la guerra en Ucrania y porque existe el potencial, aunque sea mínimo, de que haya una ruptura de lealtades dentro de los soldados y mercenarios que combaten en estos momentos en Ucrania por Rusia. La lealtad de Rusia está en jaque. Para comenzar con el tema del líder de los mercenarios de Wagner Group, el señor Prigozhin, primero tenemos que dar un recuento del pasado para poder entender lo que está pasando en el presente. Prigozhin entró al campo de batalla desde el principio, criticando a los generales de Rusia por su pobre ejecutoria en el campo de batalla, donde, si recordamos, la punta de lanza de Rusia en los primeros meses de la invasión de Ucrania era el ejército de los chechenos, liderados por Ramzan Kadyrov. Los rusos reclamaron que encontraron una fuerte resistencia en la parte norte de Donetsk, donde el grupo de Wagner Group se hicieron protagonistas de esas batallas y durante largos meses lograron conquistar esa ciudad, pero a grandes penas, debido a que Prigozhin indicó que de los 50.000 mercenarios que tenía, había perdido 20.000. Mientras tanto, comenzaron los insultos donde Prigozhin llamaba cobardes a los generales rusos e inepto al ministro de la Defensa Shoigu, donde acusó al Ministerio de la Defensa de no estar supliendo al ejército de mercenarios de municiones, armamento y de todas las provisiones necesarias para batallar. Pasaron semanas y Prigozhin reclamaba que había una agenda en su contra, aunque le prometían armas, municiones, comida, abastecimientos. Estos nunca llegaban, o llegaban en muy pocas cantidades. En un momento se pensó de que se iba a utilizar a Prigozhin como chivo expiatorio para culparlo de las derrotas del ejército ruso. En otra ocasión, un oficial del ejército de Rusia acusó a los mercenarios de Wagner Group de ser unos ladrones por robarse armas y municiones del ejército ruso. Los mercenarios se molestaron tanto con este oficial que lo secuestraron por unos días antes de liberarlo. Durante todo este tiempo, los mercenarios de Wagner Group desarrollaron una reputación de despiadados y sanguinarios, donde se mostraron unos videos quitándole la vida a sus desertores con un marrón. La falta de municiones en el frente de batalla de Bakhmut llegó a un punto donde Prigozhin comenzó con sus amenazas directas dirigidas al ministro de la Defensa, el general Shoigu, y al general Valery Gerasimov, comandante en jefe del ejército de Rusia. Prigozhin los catalogó de traidores y dijo que sus mercenarios estaban conscientes de que eran traidores y sabían a quién responsabilizar y contra quién tomar venganza por todas las muertes innecesarias de los mercenarios de Wagner Group en el campo de batalla por falta de municiones. Esa fue la primera gran amenaza contra la vida de estos dos generales. Las batallas por el control de Bakhmut le quitó el protagonismo al líder de los chechenos Ramzan Kadyrov, cuyos soldados fueron un recurso valioso para los rusos en la conquista de Mariupol y Melitopol. Recuerdo que en una ocasión Prigozhin dijo que si no le daban municiones para seguir combatiendo en Bakhmut, que se iba a retirar, porque no iba a permitir que siguieran matando a sus mercenarios. Y uno de los generales rusos le dijo que eso era traición. Siempre se ha dicho que en la Segunda Guerra Mundial los rusos enviaban a sus soldados a batallar sin armas y les decían
que le quitaran las armas y las municiones a los soldados muertos, y que era traición con pena de fusilamiento si se retiraban del campo de batalla. También Prigozhin comenzó a contradecir la propaganda de Rusia hacia el pueblo ruso, donde mientras el Kremlin le decía a los rusos que el ejército ruso estaba venciendo fácilmente al ejército ucraniano, Prigozhin decía que eso no era cierto, que eran mentiras, y le solicitó al Kremlin que dejara de mentirle al pueblo ruso. En la última semana de mayo, los mercenarios de Wagner Group anunciaron que cumplieron su misión de capturar la ciudad de Bakhmut, y el líder de los mercenarios, Prigozhin, anunció de que para el mes de junio le transfería el control de Bakhmut y que se iba a retirar con sus mercenarios. Durante esta primera retirada de los mercenarios de Wagner Group, Prigozhin acusó a la artillería rusa de disparar en contra de sus mercenarios que estaban en retirada, caldeando más la pugna entre él y el ministro de la Defensa. Naturalmente, los rusos negaron estos hechos. Con la retirada de los mercenarios de Wagner Group de Bakhmut, el presidente Putin le asignó el comando y la responsabilidad de la provincia de Donetsk, que a su vez es donde queda Bakhmut, al líder checheno Ramzan Kadyrov. Más o menos en ese momento, Kadyrov le dijo a Prigozhin que se callara la boca y que dejara de estar hablando en contra de Moscú. Y aquí tenemos que recordarnos que en Rusia se estableció una pena de hasta 15 años de cárcel más multas a cualquier persona que hablara en contra de la operación militar especial de Putin y que estuviera indicando de que el ejército ruso estaba experimentando muchas bajas y que la guerra con Ucrania era mucho más difícil y sangrienta de lo que se presentaba en la propaganda del Kremlin. Durante este tiempo, el líder de Wagner Group también dijo que en la operación militar especial de Putin se estaban asesinando a civiles ucranianos, donde se daban instrucciones de entrar a un poblado y disparar contra todo el mundo, contra todos los civiles, algo que el Kremlin siempre ha negado. Durante esta semana volvió a contradecir al presidente Putin cuando Putin dijo que la contraofensiva del ejército de Ucrania había sido nula, o sea, que había sido un fracaso. Y Prigozhin dijo que la verdad era que los rusos estaban en retirada y que los ucranianos estaban ganando el terreno perdido. Con Prigozhin anunciando el retiro de los mercenarios de Wagner Group el 10 de junio, el general Shoigu envió un contrato a todos los mercenarios y soldados que estaban luchando que no eran miembros del ejército regular de Rusia, que debían firmar ese contrato para él o antes del 1 de julio, para pertenecer al ejército regular de Rusia y tener los mismos beneficios que los soldados del ejército regular. Prigozhin vio esta maniobra como un intento de quitarle a todos sus mercenarios, anulando así su organización, y dijo que ni él ni sus mercenarios iban a firmar ese contrato. Los soldados independientes chechenos firmaron el contrato con Rusia. Entonces, Prigozhin le dijo a los voluntarios que reclutó en prisiones que se unieron a su compañía de mercenarios bajo la promesa de que si batallaban por cierto tiempo en Ucrania, podían regresar a Rusia como ciudadanos libres, que ya ese tiempo se había completado. O sea, liberó a los presos que reclutó. Pero eso no quedó así. Prigozhin a su vez le envió su propio contrato al Ministerio de la Defensa, donde estaba solicitando municiones, armas, provisiones, soldados y financiamiento sin limitaciones. O sea, todas las municiones, todas las armas, todas las provisiones, todos los soldados y todo el dinero que él solicite y necesite,
se lo tenían que dar, no importa la cantidad. Y entonces esto nos trae al presente, donde Prigozhin alega que donde estaban acampando sus soldados, estos fueron bombardeados por generales rusos, donde docenas de ellos fallecieron. Naturalmente, como la vez anterior, el ministro de la Defensa negó estas acusaciones. Aparentemente, al ver la gran cantidad de mercenarios que habían fallecido, Prigozhin lanzó lo que se alega que es su más fuerte amenaza. Traduciendo del ruso al inglés y al español, los medios noticiosos indicaron de que estas fueron las amenazas del líder de los mercenarios de Wagner Group. Recuerden que las traducciones de un idioma a otro hacen que el mensaje sea tergiversado. Y cito, somos 25,000 y vamos a terminar las causas del caos que reinan en el país. Nuestras reservas estratégicas son todo el ejército y todo el país, declaró en un mensaje de audio el jefe del grupo de los mercenarios de Wagner Group, llamando a unirse a sus hombres a todos los que quieran para acabar con el desorden. Cierro la cita. Entre las palabras que dijo Prigozhin, atacando al Ministerio de la Defensa de Rusia, indicó que Rusia había invadido a Ucrania bajo falsos pretextos, o sea, con mentiras, algo que naturalmente todos sabemos, y acusó al Ministerio de la Defensa de crear esos embustes, creando un sendo problema al mismo tiempo para su persona, porque fue Putin el que ordenó la invasión a Ucrania, y fue Putin la voz que estaba acusando a Ucrania con esos motivos falsos. O sea, que en su furia se acaba de tirar al presidente de Rusia, al señor Vladimir Putin, como enemigo. Debido a estas expresiones, se dice que el Comité Antiterrorista de Rusia abrió un caso penal por llamamientos a rebelión armada tras las declaraciones del jefe del grupo de los mercenarios de Wagner Group sobre su intención de castigar a la cúpula militar de Rusia. El medio de noticias alemán DW también alegó de que el jefe del grupo de mercenarios de Wagner Group prometió llegar hasta el final en su gesta de destruir al mando militar ruso. Según CNN, la agencia rusa, conocida como la FSB, le solicitó a los mercenarios de Wagner Group que pongan bajo arresto, bajo detención, a su líder Prigozhin, donde ya se habla de penas de 12 a 20 años de cárcel. Se dice que una de las frases del líder de los mercenarios en esos momentos es la siguiente, y cito, la maldad llevada a cabo por los líderes del ejército ruso debe ser detenida. Cierro la cita. Donde naturalmente oficiales rusos entienden de que esto es un llamado a un golpe de Estado en Rusia. Según un periodista localizado en Zaporizhia, Ucrania, el FSB ha comenzado un proceso criminal en contra de Prigozhin por organizar una insurrección armada. Aunque algunos han hablado de la posibilidad de que el Occidente trate de hacer algún tipo de negocio a través de sus agencias de inteligencia con el líder de los mercenarios de Wagner Group, yo creo que la probabilidad de que eso ocurra es mínima, porque Prigozhin, aunque es un hombre de negocios y le pueden ofrecer un acuerdo beneficioso, no creo que él quiera que exista la posibilidad de que lo cataloguen como un traidor. Él siempre ha mostrado lealtad hacia Putin y odio hacia el general Shoigu. Recordemos que la pugna de Prigozhin es en contra del Ministerio de la Defensa y no en contra del presidente Putin. Los analistas han dicho de que Prigozhin cometió una serie de errores fatales dentro de sus frases, influenciadas
por emociones que no ha podido controlar por el alegado ataque de la Fuerza Aérea Rusa en contra de sus mercenarios. Dicen que no debió tomarse videos diciendo estos mensajes ni tampoco debió publicarlos en la red social de Telegram. Es curioso que Telegram nunca le cerró la cuenta a Prigozhin y lo dejó benbetear en contra del Ministerio de la Defensa libremente. Se dice que sus nervios lo traicionaron y que sus enemigos ahora van a capitalizar para eliminarlo por completo del panorama militar y político de Rusia. Yo supongo que es posible que una vez Prigozhin haya sido removido como líder de los mercenarios de Wagner Group, que el Kremlin asigne una persona para dirigir esa compañía de mercenarios, para obligar a los mercenarios que participaron en el escenario bélico de Ucrania a que regresen al campo de batalla y para administrar a los mercenarios de Wagner Group que están operando en África. Hay peritos que creen que muchos, si no todos, los mercenarios de Wagner Group van a intentar escapar para que no los envíen de vuelta al frente de batalla y para que no los envíen de nuevo a una prisión rusa. Pero si esto hubiese ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, el precedente establecido por parte de Stalin sería fusilar a todos los mercenarios de Wagner Group junto con su líder. Mientras todo esto está pasando, la compañía de noticias DW informó que las autoridades rusas reforzaron las medidas de seguridad en Moscú tras el llamado del jefe del grupo paramilitar de Wagner Group a la rebelión en contra del mando militar ruso. A su vez, se alegó que el gobernador de Rostov hizo un llamado a sus ciudadanos de permanecer en sus casas por la alegada amenaza de los mercenarios de Wagner Group. Se consideró que si Rusia estaba tomando en esos momentos medidas extremas inmediatas contra posibles actos terroristas por parte de los mercenarios de Wagner Group, que eso se podía interpretar a que consideraban a todos los mercenarios como enemigos del Estado. Algunas personas hicieron alegatos de que el ejército de mercenarios de Wagner Group entraron de forma hostil a territorio ruso, cuando aparentemente la verdad es que los mercenarios se regresaron a la ciudad de Rostov-on-Don, donde están las oficinas que controlan el escenario de combate en Ucrania, de forma pacífica, sin derramar sangre. Mientras Prigozhin hablaba de forma calmada con los oficiales del ejército ruso en Rostov, parte de sus mercenarios se dirigieron hacia la ciudad de Lipetsk, que queda a 340 kilómetros de Moscú, donde el alcalde de esa ciudad se sintió invadido, aunque los mercenarios llegaron pacíficamente como parte de una marcha que iba rumbo a Moscú, donde en Moscú los militares y los políticos se encargaron de pintar la situación como si los mercenarios fueran a atacar la capital de Rusia. Mientras tanto, ya Putin había dado un mensaje clasificando a Prigozhin como una persona que le había dado una puñalada en la espalda y clasificándolo como un traidor. Recordemos que en Rusia nadie se va del campo de batalla a menos que lo autorice el comandante en jefe o el propio Putin. Prigozhin explicó que era una marcha de protesta, que no era una marcha para invadir la ciudad de Moscú. Algunos medios del occidente pintaron un escenario donde decían que Prigozhin había tomado control absoluto invadiendo la ciudad de Rostov, que su ejército de forma hostil había tomado la ciudad de Lipetsk y en adición que en la marcha hacia Moscú los mercenarios habían intercambiado fuego
con un helicóptero del ejército ruso. O sea, que la prensa amarillista y sensacionalista del occidente estaba pintando de que Wagner Group le había declarado la guerra al gobierno de Rusia, tomando a la fuerza 2 ciudades de esa nación, cuando todo parece que es mentira. Los enemigos de Prigozhin naturalmente continuaron proyectando a Prigozhin como el líder de una revuelta armada que pretendía dar un golpe de estado en Moscú. Y ahora voy a utilizar la palabra aparentemente, porque verdaderamente nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando en Rusia en estos momentos. Hasta donde tenemos conocimiento, lo que aparentemente está pasando, y en toda esta situación de las últimas 24 horas, repito, donde todo es aparentemente. Así que aparentemente el secretario de prensa del Kremlin, Peskov, anunció que se había llegado a un acuerdo con Prigozhin gestionado por Lukashenko, donde los mercenarios de Wagner Group van a tener que firmar el contrato de servicios con el Ministerio de la Defensa de Rusia, y Prigozhin se va a tener que ir a vivir a Belarus bajo la supervisión de Lukashenko. Prigozhin en todo momento ha dicho que sus mercenarios y él son patriotas. Además, aparentemente, se van a remover los cargos de rebelión en contra de Prigozhin y a su vez la orden de detención. La marcha de protesta hacia Moscú alegadamente ha dado reversa, donde van a ir a donde determinen las autoridades militares de Moscú. Recuerden que todo lo que yo he dicho tal vez son muchas mentiras, porque aquí realmente no se sabe lo que está pasando. Al momento de yo cerrar esta charla, todavía en el periódico TASS de Rusia, los titulares son los siguientes. Prigozhin está tratando de desestabilizar el país y Medvedev está diciendo de que este es un golpe de estado planeado meticulosamente por Prigozhin. Y otro titular dice que Putin dijo que Rusia se va a defender de toda traición interna. Yo creo que esta negociación que anunció Peskov, donde estuvo envuelto el señor Lukashenko, amigo de Prigozhin, le quita poder, le quita autoridad a la imagen de Putin. Porque volvemos a lo mismo. Si en Rusia, si en Moscú, si en San Petersburgo están metiendo presos a ciudadanos, a reporteros, a gente de la tercera edad, a blogueros, a influencers, a penas de hasta 15 años de cárcel, entonces, ¿por qué no se le aplica la misma regla al señor Yevgeny Prigozhin? Y con esto damos por terminado el tema que hemos tocado durante el día de hoy. Manténgase informado directamente con las agencias noticiosas más confiables. Recuerda recomendar este canal porque es la única forma para que este canal siga creciendo. Me da un like. Gracias por los super thanks y nos vemos mañana.